Marc Antoni Broggi, que es médico, es ex jefe, nos decía que ya está jubilado, está en su época de vacaciones, de los servicios de cirugía general del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, y también es presidente del Comité de Bioética de Cataluña, y nos va a introducir en toda la temática de la ética profesional. Entonces, bueno, el doctor Broggi os comunico que no se va a poder quedar al debate de la tarde. Entonces, si alguno de vosotros le quiere hacer alguna pregunta, pues intentaremos al final dejar un espacio en su presentación para que le podáis preguntar antes de que se tenga que ir. Así, sin más, pues les dejo con el doctor Antoni Broggi. Gracias. Pues sí, dejaré bueno, ya hice un espacio, un tiempo para que después podamos debatir algún aspecto que queráis preguntar o matizar, porque me referiré bastante a conceptos y, en primer lugar, bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo no había estado nunca en un congreso de arquitectos, aunque he tenido muy buenos amigos arquitectos, y venía mucho al bar de aquí arriba. Cuando empezó este edificio tenía el bar en la última planta y nos gustaba mucho venir aquí para ver la vista. Bueno, entonces, en primer lugar, debo decir que yo no soy especialista, evidentemente en arquitectura no, y en ética tampoco, si se considera la ética como una disciplina, pues dentro de la filosofía, como se ha venido viéndola tradicionalmente. En cambio, sí que tengo bastante experiencia. Llevo unos 20 años de experiencia en el cultivo de la bioética, que es un foro de debate, de diálogo entre varios puntos de vista. Es una visión de la ética no como, ya digo, una disciplina a la que se puede llegar como tal, que hay unos textos y hay unos profesores y unos alumnos, sino tampoco como una metodología, que también es, pero no solo, que para abordar problemas difíciles, de difícil solución, sino sobre todo, y así es como yo me aproximé a ella, como una reflexión sobre la práctica. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué lo deberíamos hacer de otra mejor? Creo que esta es una de las formas que yo sugiero que la gente quiera aproximarse a la ética, lo haga desde esta mirada, porque entonces sería la ética una mirada reflexiva y, por tanto, bueno, reflexión ya sugiere esto, sugiere una mirada que se refleja en las cosas, en la superficie de las cosas, y nos llega cargada de preguntas que nos hacen profundizar un poco más sobre las cosas, que nos hace detenernos sobre las cosas, tener más miramiento sobre las cosas. Esta sería un poco la idea que tenemos de la bioética, que es como tal, pues nació en los años 70 en Estados Unidos. Recuerdo que en los años 70, pues, bueno, a finales del siglo pasado, pues después de la Guerra Mundial, sobre todo después de la perplejidad de la Guerra Mundial, que nos sumió en esta perplejidad sobre una serie de amplios campos de actuación, como por ejemplo el derecho. Después de la Guerra Mundial, la gente se preguntó cómo era posible que el derecho hubiera sido un refugio para una serie de prácticas abominables. También la ciencia, cómo era que la ciencia había permitido
en nombre de la ciencia se había permitido todo eso. No solo de los regímenes nazis, también en los años 60 y 70 pues surgieron una serie de escándalos, por ejemplo en Estados Unidos, sobre experimentación, en Suecia, bueno, en los países donde había una cierta inquietud y facilidad de denuncia, también es verdad. Total, que entonces se vio que lo importante no era acceder a unas normas, a unas leyes que nos dieran un buen resultado para siempre, en las que estaríamos seguros, sino que lo importante era abrir campos de debate y en los que nos pusiéramos de acuerdo en una serie de prácticas. Y estas prácticas serían consensuar unos principios que de una manera muy general en cuanto a los principios, pero también en general en cuanto a la aceptación, es decir, que casi todas las religiones, que casi todas las culturas, pues estuvieron de acuerdo con ellos, y después, pues que sobre estos principios indiscutibles, por decirlo así, pues pudieran juzgarse, pudieran decidirse actuaciones ya más concretas. Es decir, era difícil decir, por ejemplo, que el régimen nazi no había que hacer caso de sus leyes, porque había una ley superior, si esta ley superior no estaba explicitada, no estaba hablada, no estaba consensuada. Aunque parezca mentira, pues esto es importante y surgió, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. En cambio, sí que se vio que era posible consensuar unos principios básicos y entonces en el año 48 se llega a los derechos humanos. De una manera ya... los derechos humanos es un paso fundamental para esta nueva visión. Y entonces lo importante es que las discusiones sobre otras formas más concretas de ir avanzando, como pueden ser pues las constituciones, etcétera, pues se basen en estos derechos humanos y se haga de una forma participativa, de una forma democrática, evidentemente. En nuestro caso, por ejemplo, que se hagan de una forma, que esta discusión se haga de una forma pluridisciplinaria. Y entonces nos ponemos en contacto, nos ponemos a discutir, pues por primera vez, filósofos, médicos, enfermeras, teólogos, legistas, etc. Esta es la forma que se pensó que era más racional para abordar una serie de aspectos. Para abordar, por ejemplo, la complejidad de los problemas. Es decir, uno de los problemas que presentan el análisis de los problemas es el que se llegue a simplificaciones abusivas. Que no se tenga miedo de la complejidad. Que uno quiera implicarse, es decir, meterse en los pliegues de los problemas que estudia, para después explicarse y poder dar razones. Una de las definiciones de la ética, pues, sería poder dar razones de lo que se hace, de lo que se decide, de cómo se hace. En catalán tenemos una palabra que a mí me gusta mucho, que es enraonada, que se haga de una forma razonada y hablada, que sea verbalizable, que sea transmisible y por tanto discutible. Este sería el panorama. Bueno, pues yo estoy haciendo cirugía y acabo la carrera en el 65 y en los años 70 empiezan a aparecer una serie de cambios en nuestro país. Y estos cambios nos producen una cierta perplejidad
mi generación empieza a sentir la necesidad de una sanidad pública, por ejemplo, es una novedad. Yo siempre digo ahora que yo he visto nacer una sanidad pública que a lo mejor veré desaparecer. O sea, he visto una cosa que después puedo explicar. Me costará explicar cómo empezó y desapareció, pero lo intentaré. Y bueno, entonces, bueno, estos cambios eran aparentemente muy revolucionarios. Por ejemplo, pues yo cuando acabo la carrera, pues la gente muere de perforación de estómago en el Valle de Arán, por ejemplo. Pues porque, hombre, el Valle de Arán, pues, ¿cómo vas a...? Ya se sabe, todo tiene ventajas e inconvenientes. En el Valle de Arán, pues, muy buena vista y tal, pero te mueres de perforación de estómago. Bueno, entonces pues se intentó arreglar, se arregló bastante rápidamente, es decir, una serie de diferencias fundamentales entre geográficas, por ejemplo, pero también económicas, también pues se fueron limando y se fue construyendo una serie de... Pero también empezaron a haber problemas, la gente protestaba más. La gente antes tenía un agradecimiento importante para la profesión, para el profesional, y en cambio, pues poco a poco, nunca la medicina había tenido tanta aceptación, pero el médico menos. Y bueno, esto era una... ¿no? En el Valle de Arán, pues la gente quedaba muy agradecida con su médico, pues se murió mi padre, sí, se murió. Pero el médico vino, estaba comiendo y se levantó y vino a casa y muy simpático y no hizo nada, claro, pero le estamos muy agradecidos. En cambio, bueno, entonces se montó un hospital allí al lado, se cura al padre, pero queda con una pequeña secuela y pues se denuncia o se protesta. Bueno, no sé, estoy poniendo un ejemplo solo, pero la cuestión es que yo personalmente pensé que había que, además de mi profesión, había que acercarse un poco a un análisis racional de cómo la practicábamos y de por qué pasaban estas cosas. Y entonces pues me acerqué a la bioética como una forma, ya digo, de... que mejor explicaba estas paradojas. Porque hay unas paradojas en mi profesión. Claro, yo hablaré bastante desde mi experiencia, no puedo hablar de una forma... Pero supongo que en sus profesiones pues hay ejemplos análogos, y la analogía es una forma de aproximación no del todo científica, pero sí aceptable, ¿no? Y... Por ejemplo, una de las paradojas es que cada vez podemos hacer más, pero este hacer más cada vez se teme más. Por ejemplo, me parece que todos los que están aquí pensarán que en el momento de su muerte tendrán una ayuda profesional. Pero me parece que todo el mundo de los que están aquí también piensa que es que se teme y que esta ayuda profesional no sea la que uno espera, que le lleve a situaciones que uno no quiere, por ejemplo, y por tanto quiere intervenir más en este proceso. Es decir, por un lado se profesionaliza más, por el otro se quiere vigilar más lo que el profesional hace. Bueno, son paradojas difíciles de... Es decir, me parece que, por ejemplo, la ciudadanía pide que los profesionales vean que hay más mundos de los que ellos tratan. Y aunque, como dice el lugar, hay más mundos, pero todos están en este, pero se tengan en cuenta otros aspectos que el profesional no ha estudiado. Esta es una sospecha sobre la profesionalidad. Ya sé que usted ha estudiado muy bien, pero
tengo miedo de que solo haya estudiado lo que le han enseñado para estudiar. Quiero que también mire otras cosas que no ha estudiado. Bueno, etcétera. Es todo un proceso de perplejidad y de paradoja que me parece que hay que tener en cuenta. Otro principio básico de la ética, por decirlo así, es el principio kantiano de que cada humano es un fin en sí mismo y que no hay ninguna razón, no hay ninguna idea, por ejemplo, que puede hacer que alguien sufra lo que no quiere sufrir. Nadie tiene que sufrir por ninguna idea. Por ejemplo, por la idea que tengamos de lo que es la salud, o de la idea que tengamos de lo que es una buena muerte, o de la idea que tengamos de lo que se debería hacer en este caso. Cada uno puede poner en duda que esta idea que se tiene sea la que él comparta. Uno puede decir que no lo comparte. Es decir, cada uno es constructor, ya que ustedes son arquitectos, constructor de su propia vida. Y los otros, los demás, los que le queramos, por ejemplo, los profesionales que le ayudamos o los familiares que están a su lado, tienen que intentar ayudarle. Y ayudarle quiere decir, en primer lugar, no destruir lo que él está construyendo. Y después ayudarle a acabar, en cierta manera, su obra, aunque no nos guste mucho. Aunque no nos guste. No es un problema estético nuestro, es decir, es que yo no me gusta esta forma de vivir y por tanto yo no le daré, no sería un motivo digno. Ya saben que se ha utilizado mucho la palabra dignidad. Por ejemplo, la Constitución hace referencia a ella en algún momento, y todos habrán oído hablar de la muerte digna y tal, etc. Nosotros en el Comité de Bioética de Cataluña hemos decidido aparcar un poco este concepto porque es un concepto demasiado utilizado como arma arrojadiza y que a veces no se corresponde el que lo esgrime con el que lo recibe. Entonces, muerte digna, pues para unos será soportar el dolor con entereza, por ejemplo, ¿no? Y para otros será pues tener una sedación oportuna y no tener que pasar por la... Es decir, más vale hablar de cosas concretas, ¿no? Y estas cosas concretas, pues en bioética, pues hemos llegado a este consenso de unos principios. Y estos principios, pues, bueno, me adelanto a decirlos, pero supongo que los conocen. Uno es el de la beneficencia, es intentar hacer el bien y procurar no hacer el daño. Ahora ya me centraré más, después ya lo explicaré mejor. El segundo sería el de un concepto de justicia, que sería de equidad, que sería el de evitar las discriminaciones, que después también me referiré un poco a él, pero es importante. Y el tercero, que quizás es el más nuevo y el más revolucionario, es el del respeto a la voluntad de las personas, lo que se llama la autonomía personal, lo que destruye, en cierta manera, una serie de hábitos que antes teníamos y que nos parecía que lo hacíamos muy bien y ahora hemos visto que no lo hacíamos tan bien. Esto es lo que hemos ido descubriendo estos últimos años de final de siglo y principios de este, ¿no? También me adelanto para decir que aquí en Cataluña, por ejemplo, pues el cambio este se produce en el año 2000 con la promulgación de una ley que es fundamental para nosotros y para todos ustedes, que es la ley 21/2000, del año 2000, sobre la autonomía de los pacientes, es decir, de los ciudadanos enfermos. Porque
aunque ha costado, al final los derechos humanos han llegado a reductos tan difíciles de llegar como es la clínica. No han llegado del todo, porque una cosa es promulgarlos y la otra es que sean efectivos, pero pues es difícil que los derechos humanos hayan llegado dentro de la consulta, dentro del quirófano, dentro de las habitaciones de los enfermos, porque no solo es difícil en el hospital, sino también en las casas respectivas. Total, que estos derechos humanos pues han irrumpido y en nuestro país el año 2000, en el resto de España es en el 2002, es la ley 41-2002. Digo esto porque, bueno, hay que conocer un poco. Conviene que los ciudadanos conozcan sus leyes más importantes. Conviene que la gente conozca la Constitución, aunque sea de una manera global, y es conveniente algunas cosas como esta, una ley que además hay leyes bonitas y feas, como todo, como las construcciones y como las operaciones que hacemos también. Y entonces han de saber que esta ley es una ley que es agradable de leer, es inteligible y conviene conocer. Bueno, y entonces esto nos liga con dos conceptos que me parecen importantes en ética. Una es el concepto de valor y hay que decir que si cada persona es un fin en sí mismo, quiere decir que es constructor de su vida y la construye con valores. El valor, entonces, ¿cómo se define valor? Esto es una cosa difícil. Yo estuve mucho tiempo con los filósofos indagando, que al final vi que no hay una definición clara. No sé, con Victoria Camps, por ejemplo, pues discutimos mucho sobre este. Para mí, yo lo utilizaré de esta manera aquí, que es como lo utilizamos en el Comité de Bioética de Cataluña desde hace un tiempo, que es aquello que está en las cosas, en las situaciones, que hace que las prefiramos, que las estimemos. Los valores se estiman y en cambio las ideas se tienen y en las creencias se está, por ejemplo. Los valores se estiman. Por tanto, es la voluntad nuestra que hace que los valores sean más valorados. Es nuestra valoración, que esto ya lo dice Spinoza, las cosas son buenas porque queremos, porque las queremos. No las queremos porque sean buenas, sino que son buenas porque nosotros hemos decidido que las queremos. Pero esto plantea un problema muy importante, que es que entonces no hay una fundamentación sólida, aunque sobre un valor delante de otro. Es decir, todos los valores en principio entran en liz y deben ser discutidos. Esto no quiere decir, no hay que caer tampoco en el relativismo ético. En esto Popper, por ejemplo, a los que les guste, lo trata muy bien. Una cosa es que no puedo esgrimir que un valor, porque yo sé que es superior al otro, lo imponga, y otra es pensar que cualquier valor vale lo mismo. Entonces los valores deben ser ponderados abiertamente, racionalmente y por el máximo número de personas. Entonces, cuando veamos, es claro, en una sociedad democrática esto es más claro, cuando vemos que coincido con mucha gente, cuando coincidimos muchos ciudadanos en un valor, pues nos reunimos, que es para esto que sirve el Parlamento, y decidimos defender este valor por encima de aquel otro. Y entonces, pues lo defendemos como podemos, con una ley, por ejemplo. Esto es importante porque liga, o sea, hay valores personales y hay valores que acaban siendo colectivos. La colectividad quiere defender aquel valor y lo defiende.
Pero hay que saber que siempre es personal en último término. Es decir, alguien puede estar en minoría y decidir que sus valores no. Y entonces, decidir que sus valores sirven para él. Una cosa son los valores que utilizamos para la construcción de nuestra vida y otra cosa son los valores que utilizamos para relacionarnos con los demás. Para relacionarnos con los demás sí que tenemos que tener en cuenta los valores aceptados colectivamente, ¿vale? Esto es muy importante en medicina, por ejemplo. No puedo imponer un valor a alguien que no quiere, pero el otro no puede hacer que yo actúe contra mis valores. Si acaso después lo discutimos, pero esta distinción es muy importante. Yo no puedo poner sangre a alguien que no la quiere, pero nadie puede hacerme hacer una actuación que yo crea que no hay que hacer, ¿vale? Bien, esta distinción es nueva. Antes, ¿por qué? Pues porque las cosas han cambiado mucho. Hay que pensar que en nuestro terreno, en mi terreno, las cosas han cambiado tanto que se puede decir que han cambiado más en los últimos 25 años que en los últimos 25 siglos. Y no exagero. Es decir, durante 25 siglos nosotros hemos actuado, la sociedad ha actuado sobre los ciudadanos enfermos, por ejemplo. Es que yo tengo que poner mis ejemplos porque si no, no. Pues con un paternalismo duro. Esto quiere decir que nosotros sabíamos lo que le pasaba, sabíamos lo que le convenía, y él, como que estaba enfermo, porque estaba enfermo, no podía decidir. Es decir, por el solo hecho de estar enfermo, una persona quedaba infantilizada. Entonces teníamos, pues, mire, usted tiene que operarse. Hombre, es que la familia misma decía, haz de enfermo. Haz de enfermo quiere decir, pues, acepta lo que te toque. Te veías un pater familias, pues, muy autoritario y tal, que en el momento de ponerse enfermo, pues la mujer que el día antes, pues, la sacaba de la mesa y a la hija que no dejaba salir de casa, pues se le imponían y decían, no, no puedes fumar, no puedes levantarte de la cama, no puedes. Hasta que se ponía bueno, y entonces ya volvía a ser. Esto ha sido así durante siglos, y en cambio ahora decimos que cualquier ciudadano, aunque esté enfermo, pues continúa con sus derechos de ciudadano. No tiene por qué ser un paréntesis la enfermedad para su ejercicio, ¿no? Esto es un cambio absolutamente nuevo. Bueno, me parece que esto lo tienen que tener claro. El otro concepto que me gustaría que entendieran es el progreso. Es decir, estos valores van cambiando, por ejemplo, este cambio que he anunciado, con un cierto progreso. Entonces, el concepto de progreso me parece que hay que ponerlo siempre en entredicho. No cualquier crecimiento no es progreso. Cualquier aumento no es progreso. El progreso representa una cierta armonía entre estos aumentos, estos cambios. Y me parece que se puede decir, incluso saliendo de mi profesión y generalizando a toda la sociedad, que el progreso tiene una serie de niveles. Y el primer nivel es el de evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar las deprivaciones, evitar las dependencias, por ejemplo, ahora está de moda esta palabra. Me parece que todos
que podemos decir que una sociedad ha progresado si ha disminuido el daño, el dolor, etcétera, que produce la naturaleza. Esto me parece que es el primer nivel que tenemos que considerar. El segundo nivel sería que la gente pueda procurar su bien. Pero este bien no se puede imponer, porque la gente, así como el daño y el dolor, sí que me parece que hay un concepto bastante homogéneo en toda la humanidad sobre lo que es, aunque su grado varíe, ¿no? Para nosotros sería fatal una vida como pasa en muchos países africanos, pero me parece que sí que los africanos enseguida verían que es importante disminuir pues su necesidad de agua o su necesidad de etcétera. En cambio, el concepto de bien sí que es más discutible, es más personal y por tanto hay que ir con más cuidado. No es verdad aquello de haz lo que quieres que hagan contigo, sino que es buena la formulación negativa. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Esta sí es buena. La otra es peligrosa y hay que evitarla. Y después el tercer nivel, para mí, es más discutible aún, sería el de que es progreso lo que aumenta la comprensión general y personal sobre nuestra situación, sobre nuestra humanidad, sobre nuestros déficits, sobre nuestros límites. Es muy importante que en el progreso se vea el acercarse a los límites. La ética es también, otra definición sería, pues una forma de analizar los límites, de ver hasta qué punto hay que traspasarlos, hasta qué punto nos tenemos que detener en ellos. Ya saben, toda esta filosofía de Trías, por ejemplo, sobre el hombre como un ser que está siempre en el límite, siempre buscando el límite. Bueno, yo creo que el aumento de comprensión es discutible en el sentido de que, como dice el Eclesiastés, quien pone conocimiento pone dolor, en cierta manera. Es decir, saber comprender nuestras limitaciones comporta un cierto dolor de ver pues nuestras limitaciones, precisamente, ¿no? Ser consciente de que somos mortales, por ejemplo. Hay que saber pensar, por ejemplo, dice la gente, en la muerte. Hay que saber pensar en que somos mortales. Bueno, podríamos decir, no es sano estar pensando en la muerte siempre. No es sano estar obsesionado con este problema. Es sano poder pensar en ella cuando sea necesario. Y cuando es necesario, pues cuando nos aproximamos a ella o cuando alguien de nuestro alrededor se aproxima a ella. Hay que poder pensar en ella. No es sano no poder pensar en esto, pero no es sano tampoco pensar demasiado en ello. Es decir, la comprensión también es discutible. Hay gente que cree que su dignidad, por ejemplo, está muy ligada a la información. No es digno para mí que alguien sepa algo de mí, por ejemplo, que yo no sé. Por tanto, es fundamental para mi dignidad poder saber lo que tengo que saber. Y, por ejemplo, la Ley 21-2000 de aquí Cataluña, pues es una ley que lo dice claro. El ciudadano tiene derecho a saber todo lo que se sabe sobre él. Otra cosa es que no tenga necesidad. No hay que confundir derechos con necesidades. Hay muchos profesionales, por ejemplo, que lo confunden. Dicen, pues si él tiene derecho a saber todo el diagnóstico,
todo el pronóstico y todo no sé qué, pues yo tengo la obligación de decírselo. Por tanto, venga usted aquí, que o es que no, usted no lo sabe, pero usted tiene derecho y tiene la obligación de escucharme. No, esto es confundir las cosas. Una cosa, pero sí que es bueno saber que uno tiene derecho a saber. De todas formas, ya digo, una cosa es que haya gente que tenga esta idea de la dignidad personal como una manera de enfrentarse a la vida, y otra que haya gente que tenga una idea sobre la felicidad que comporte el no tener conocimiento de unas ciertas cosas. Esto hay muchas diferencias personales y de grupo y de edad, por ejemplo, sobre esto. Hay gente que cree que la manera de ser feliz es no saber. Bueno, y hay gente que no sabe, que nunca ha sabido nada de casi nada, ni de qué es. No, quiero decir que hay gente que vive más feliz pues sin saber que su mujer le engaña, que su hijo se droga o que se tiene que morir. Cree que el saber cosas es una forma de vivir mal. Bueno, y esto hay que respetarlo. Pero sí que creo que una forma de progreso es que la gente pueda acceder al conocimiento que se tiene, de la manera que sea. De la manera que sea, quiero decir, de la manera mejor. Y la otra es que nos ayudemos los unos a los otros. Yo creo que esto es fundamental para el progreso. Es decir, que nos ayudemos a saber el que quiere saber, a vivir de esta manera el que quiere vivir, y sobre todo, en el primer nivel, a no tener dolor, a no tener daño, y a sacar el dolor y a sacar el daño a la mínima. Esto es fundamental. En mi profesión, evidentemente, pues me dedico a esto, pero me parece que todos, como familiares, como tal, como no sé, pues tenemos que tener una idea de este tipo sobre sobre los objetivos no solo de la profesión, sino de la ciudadanía, del vivir conjuntamente. De la profesión también. Creo que la sociedad ha querido distinguir siempre entre oficio y profesión. Oficio sería hacer bien una serie de cosas, porque se dedica a un oficio sobre todo a las cosas. Y en cambio, profesión, no solo se intenta que se hagan bien una serie de gestos, una serie de actuaciones sobre cosas, sino que también se tengan unas actitudes, no solo se tengan unas aptitudes y unas habilidades, sino que se tengan unas actitudes ante las personas. Y esto me parece que hay que tenerlo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la de la Cortina cuando dice que las profesiones tienen que tener claro su objetivo. Y si no se tiene claro su objetivo, y esta es una formulación que a mí me gusta, se convierten en ideologías por ellas mismas. Y una ideología se acaba imponiendo. Entonces, si los médicos creen que ellos son los que tienen que definir lo que es la salud y lo que es la actuación científica y la actuación médica, acaban imponiendo a los enfermos, a los ciudadanos, a los pobres ciudadanos enfermos, pues lo que hay que hacer cuando sangra o lo que hay que hacer cuando... Hay que ver que lo único que podemos hacer son propuestas. Hemos de hacer propuestas y hemos de estar dispuestos, pero otra cosa es que lo impongamos. Y bueno, supongo que en sus profesiones también. Es decir, una cosa es lo que cada uno piense sobre lo que es su profesión y la otra es que lo imponga a la sociedad. La sociedad es la que define, es la que dice cómo quiere que sea un buen médico, cómo tiene que ser una buena enfermera, cómo tiene que ser un buen arquitecto. Lo que pasa es que hay que saber escucharla. A veces lo dice con leyes, evidentemente, pero a veces no lo dice con leyes, sino
con aspiraciones y con demandas y bueno, yo me parece que tengo que ir acabando. Lo siento, me he quedado antes, bueno, mucho antes de lo que quería, pero antes he hablado de los principios estos básicos de beneficencia. He hablado ya un poco, aunque lateralmente, de la distinción entre no hacer daño e intentar hacer el bien, que me parece que es fundamental, y ahora ya se distingue claramente. Y otro es el no discriminar, he dicho. Y, insisto, el no discriminar para nosotros es ahora el intentar que las máximas discriminaciones que hay, porque las hay, pues se vayan mitigando, y si hay que hacer alguna, sea en favor de los más vulnerables. Esto me parece que es un principio que tenemos que incorporar y defender, porque es un principio que va en contra, muchas veces, de la eficiencia. Hemos de saber defender en contra de las necesidades pues económicas o financieras, o no sé cómo llamarlas, de que la ayuda a las personas más vulnerables, más frágiles, es importante para nosotros, como ciudadanos, quiero decir, no solo a los médicos. Bueno, para acabar, pues me gustaría decir que hay una serie de estos cambios que he explicado, que serían, bueno, no me podría extender mucho rato en una serie de pliegues. Antes he dicho que hay que implicarse en estos cambios, pues hay muchos pliegues en ellos, es muy difícil prever las complicaciones de estos problemas, porque siempre surgen nuevos, pero, por ejemplo, hay una concreta, por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo, y es la mentira, por ejemplo. Antes, durante siglos, mi profesión y otras, y aún continúan algunas profesiones haciéndolo, podían decir mentiras. ¿Por qué? Porque se les pedía conseguir la máxima eficacia, la máxima eficiencia contra la enfermedad, por ejemplo, en mi caso. En la vuestra no sé cuál era. En cambio, ahora la sociedad dice, no, no me interesa la máxima eficiencia contra la enfermedad solo, sino que me interesa la máxima ayuda, la mejor ayuda a un ciudadano enfermo. Y hay que discutir, aquí podríamos discutir sobre lo que es la enfermedad, quién debe definir la enfermedad, si nosotros los profesionales o los enfermos, ¿no? Porque para muchos enfermos la definición de enfermedad es tener que ir al médico, por ejemplo. Aunque el médico le diga después, no, lo he mirado y usted no tiene nada. Lo dirá usted que no tiene nada. No tengo nada objetivo. Uno de los problemas que tenemos los profesionales es confundir realidad con objetividad, ¿no? Esto es pues bueno, este sería un problema, ¿no? El de la mentira, por ejemplo. Otro sería, por ejemplo, el de la esperanza. No sé, lo voy poniendo aquí encima de la mesa para que se vea la complicación. Porque una manera de decir mentiras, por ejemplo, sería aumentar las esperanzas desmesuradas. Ya que no me permiten decir mentiras, lo que haré es que a los enfermos les ofreceré una esperanza basada en una posibilidad remota. Bueno, pues mire, tal, pero es posible que usted esté en esta franja. Esto sería una manera un poco de engaño que hay que evitar. Bueno, me gustaría dejarlo aquí por si hay algunas preguntas y tal,
Solo acabaría diciendo que la bioética, la ética, es una forma de acceder a una visión crítica y racional sobre lo que hacemos, sea en un campo o en otro. Kant, saben ustedes que en el epitafio, él dejó su epitafio diciendo: arriba el cielo estrellado, dentro la ley moral. O sea, él pensaba que había un orden en la ley moral que está dentro de uno, como está en el cielo estrellado, ¿no? Pero en cambio, Stevenson, que es un novelista que a mí me gusta mucho, me gustaba de pequeño La Isla del Tesoro y aún me gusta mucho, pues porque es una novela, yo creo que hay más visión de la ética, y esto quizá los filósofos no dirían, ¿no? Pero yo sí, en el arte, en muchas formas de aproximación en la novela, en el teatro. Ayer estuve en el teatro y quedé muy conmocionado. Y que no, en muchos tratados de filosofía. Pues bueno, Stevenson tiene otro epitafio que me gusta más, que es: arriba el cielo estrellado y junto a mí el camino donde pasa la gente. ¿No? Y esto creo que es fundamental en ética. Es decir, en ética hay que tener en cuenta no solo la racionalidad y el orden, sino también la compañía y la emoción. Creo que nunca puede perder de vista el contacto humano, y que lo que se trata es de hacer mejor las relaciones entre nosotros. Yo lo dejaría aquí. Entonces, sí. Y acabo diciendo que en el Comité de Bioética de Cataluña, pues que hace 20 años que existe, nos reunimos gente de varias profesiones y discutimos problemas concretos sobre los que, pues leemos, discutimos, y siempre acabamos, esto es muy importante en bioética, se tiene que acabar pudiéndolo escribir. Lo que no se puede escribir, lo que no es difícil de verbalizar, y por tanto es difícil de transmitir, y por tanto es sospechoso de que alguna cosa pasa, ¿no? Bien. Muchas gracias. Se abre un turno de preguntas, si alguien de vosotros quiere aprovechar. Hola, buenas tardes. Yo soy Margarita Masferrer, soy médico pediatra y quería preguntarle ¿cómo se posiciona la ética ante los recortes que afectan a los más vulnerables? Bueno, si los recortes, debe denunciar, la ética debe denunciar los recortes, si los recortes suponen una disminución de la atención de los más vulnerables. Esto, para decirlo así, tout court, que dirían los franceses. Pero debo también añadir que es difícil, desde el punto de vista, tener una visión global sobre los recortes concretos, cómo afectan. Es decir, cerrar un hospital, por ejemplo, puede ser, si este dinero se invierte en leche para los niños, por ejemplo, no, puede ser que sea una buena decisión. Es decir, es difícil la denuncia de un recorte concreto.
hay que ver. Ahora el Comité de Bioética de Cataluña precisamente acaba de acabar la semana pasada un trabajo sobre equidad y justicia en este momento, porque la bioética está un poco floja en esto, tengo que admitirlo. Es decir, nos hemos dedicado mucho al problema de la autonomía en frente de la imposición beneficiente y lo que se creía un paternalismo exagerado. Después el peligro de cambiar el paternalismo por un contrato, por ejemplo, que sería una forma enfermiza de pensar que llegas a la salud, porque ¿no? hay formas saludables de estar enfermo y hay formas enfermizas de querer adquirir la salud, etcétera. Nos hemos dedicado más a esto y hemos olvidado un poco, sobre todo en nuestro país, los problemas de la justicia y la equidad, porque pues la delegábamos en la administración. Bueno, hemos decidido tener una sanidad pública y universal y por tanto ahora ya se espabilará la dirección, pues los políticos y el Parlamento y quien sea, no sabíamos ni quién era, a organizarlo. No sé, ya está. No lo discutamos. En cambio ahora pues resulta que hay que discutirlo, porque dicen, bueno, es que no tenemos bastante dinero. ¿Cómo que no tienen bastante dinero? ¿Y por qué no lo sacan de aquí? Bueno, esto es una discusión en la que no estamos muy preparados y que tenemos que prepararnos ya. Yo creo que todos los ciudadanos nos tenemos que empezar a preparar. Y con esto quiero decir que tenemos que abandonar un poco, con la idea esta de la ética que decía racional y crítica, las posturas puramente ideológicas. Es decir, no se trata solo, aunque es bueno que uno mantenga una coherencia ideológica en algunas cosas, ¿no? Claro. Pero no pensarse que porque uno está a favor de la sanidad pública, por ejemplo, pues entonces tiene claro todos los problemas que se planteen en los recortes. Ah, pues yo estaré en contra de todo recorte. Bueno, tampoco es esto. Hay que saber... Bueno, esto es lo que quiero decir. ¿Coque? Sí, me llamo Coque Claret. Nada, un comentario breve. Podría venir más por aquí, ¿no? Digamos que convendría, no sé, todavía estoy bastante emocionado de oírle y creo que es importante que en nuestra profesión aparezcan visiones como la que nos ha ofrecido, ¿no? Simplemente eso. Entonces, que muchas gracias por haber... Gracias. No, es así, es así. Me ha dejado un poco... No sé. Si quiere preguntamos, pero verá cómo es así, ¿no? Entonces, yo creo que es muy útil, para nosotros es muy útil su presencia hoy aquí. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí. Hola, soy Alba Cánovas. Yo quería preguntar, como usted ha dicho que vio nacer la sanidad pública, supongo que como las cosas no son nunca ni blancas, ni negras, ni buenas, ni malas, creo que, a ver qué le parece, que creo que hemos llegado a un punto en que la sanidad pública, como es pública y parece como sea gratuita y fácil y tal, hemos declinado la propia responsabilidad de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Entonces, pues, tengo colesterol o tengo la tensión alta, por favor, mándeme una pastilla, porque yo quiero seguir tomándome el vinito, la cerveza, el jamón y el no sé qué. Creo que hemos declinado bastante, ¿no?, ese hecho de nuestra propia responsabilidad, confiando de que los demás nos tienen que solucionar los problemas y sin poner nuestro esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Gracias. Sí, pues no puedo más que decir que sí, que en uno de los problemas graves de nuestra sociedad es esta forma enfermiza, pues, de ver la salud. Y, por ejemplo, la Constitución dice que tenemos las constituciones, porque casi todas las constituciones de los países lo dicen, tenemos derecho a la protección, a una protección de la salud, ¿no?
Pero mucha gente confunde el derecho a la protección de la salud, como dice la Constitución, al derecho a la salud. Entonces, si yo tengo derecho a la salud, quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera y supongo que la sociedad, pues, me tiene que proporcionar una salud. Sí, y entonces hay una serie de malversaciones personales, de formas, ya digo, enfermizas de entender, de medicalizarse, por ejemplo, para todo, de pensar que todo es que uno no puede resistir ningún dolor, no puedes resistir, por ejemplo, confundir el dolor con el sufrimiento. Una cosa es defender hospital sin dolor, la otra es defender hospital sin sufrimiento, por ejemplo. Es decir, sí, esto nos llevaría muy lejos a la excesiva medicalización y la excesiva irresponsabilidad pero tampoco hay que utilizarlo para decir que la medicina es un asunto privado solo y que por tanto, no, yo sé que no lo dice usted, pero hay gente que entonces dice, bueno, pues ya que hemos llegado a esto, pues hagamos una cosa, desmontamos la sanidad pública y entonces como que la gente no fume y no estará enferma. Bueno, pero el diabético no tiene ninguna culpa. En esto hay varias concepciones. Hay que decir que una concepción es la concepción europea, que tiene una idea muy solidaria de la salud, y la otra es una idea más americana, no digo anglosajona, porque Inglaterra precisamente es de los que tuvo la sanidad pública más pronto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay una concepción muy individualista. Entonces te diría, en este aspecto, entonces te dirían que yo no tengo por qué hacerme cargo de la diabetes de mi vecino. ¿Qué culpa tengo yo de que mi vecino sea diabético? Y sobre todo si come mucho y está muy gordo. Y entonces yo no tengo por qué soportarlo. A mí no se me puede pedir la compasión. No se me puede exigir la compasión. Ya sé que es una virtud. Y seré muy bueno, iré al cielo, pues si soy más compasivo. Pero no se me puede exigir. Esto sería una mentalidad americana, ¿no? Y en cambio aquí decimos, pues sí, te exigimos una cierta compasión. Bueno, casi todo el mundo exige una cierta compasión, ¿no? Es decir, si uno se cae al río, yo lo veo y no hago nada, pues incluso se me puede castigar, porque tengo la obligación de hacer algo, ¿no? Creemos que el no hacer nada en favor de es ya un daño, es hacer algo en contra. Esta es la idea que tenemos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Soy Josep Pujol. Quería hacer un comentario. Bueno, a ver si usted sabe que ha comentado que había una ética, que yo digo ética humanitaria, para generalizar, hace 25 siglos. ¿Se podría recuperar algo de esta ética humanitaria? Bueno, yo lo que he querido decir es que durante 25 siglos ha habido una forma de tratarnos en que las relaciones entre nosotros, sobre todo las profesionales, no solo las de medicina, sino eran un poco desiguales, muy verticales. Es decir, y no era un problema de nuestra profesión solo, es decir, todas las relaciones de la sociedad tenían una relación vertical. Es la que había entre marido y mujer, entre padre e hijo, entre profesor y alumno, entre papa y fiel, entre rey y súbdito. Quizás solo la única relación humana que se escapaba a esta desproporción o esta proporción vertical, en que era la de la amistad, que todo el mundo cree y ha creído siempre que debe ser
pues horizontal. Pero en las demás, en cualquier relación, tú podías pedir, pero ¿quién domina y quién está sometido? Era una relación de sometimiento, en cierta manera, a unas reglas, ¿no? En cambio ahora se quiere sobrepasar esto y centrar todas las relaciones en esta idea kantiana de que cada persona es un fin en sí mismo. Por tanto, el súbdito es un fin en sí mismo. El rey no puede utilizarlo solo. La gente no puede ser utilizada solamente, sino debe ser respetada como fin que se autodefine, claro. De aquí se llama autonomía, etc. Bien, lo que quiero decir es que, pero sí que quizá tenga razón en lo siguiente, y es que estas relaciones antiguas, que se basaban en la autoridad y en la sumisión, comportaban también una serie de virtudes cívicas conocidas. Por ejemplo, pues la amabilidad, por ejemplo, etc. Y esto a veces ahora se pierde un poco, ¿no? Porque, ya lo he dicho antes, se pasa al contrato. Pues ya que somos individuos autónomos, pues pactamos. Y por ejemplo, pues, digo, si yo le ofrezco dinero y él me da el riñón, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, es un contrato entre yo, porque no lo podemos hacer. Entonces nosotros decimos, no, nadie puede dar un riñón por dinero. Ah, no, ¿por qué? Porque creemos, y nos hemos puesto de acuerdo todos, que no es digno de nosotros que la gente compre y venda sus riñones. No sé, es una decisión. No es digno de nosotros que alguien puede vender su persona y ser un esclavo. Hemos prohibido la esclavitud, no solo sobrepasado, sino prohibido. Aunque alguien quiera, nadie puede venderse como esclavo. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido nosotros, y ya lo he dicho antes con lo del valor, que estimamos mejor un mundo futuro para nuestros hijos en los que los esclavos no existen, aunque quieren los esclavos. Y que nadie venda sus riñones aunque tenga mucha hambre. Habría que darle de comer, por ejemplo, pero no vender sus riñones. La última había una palabra pedida. Buenas, mi nombre es Adrián Morales. Y no, y tampoco, tan solo quería hacer una llamada como a preferir un modelo europeo, donde, entre comillas, la sanidad por ahora todavía es más global, a diferencia de la americana, que bueno, usted mismo hizo los dos ejemplos, ¿no? Y sobre el tema de la medicalización, que yo pienso que la mayoría de las personas hacen más o menos lo que nos dicen y lo que nos manipulan de forma permanente en los mensajes que nos dan a diario. Y cuando una persona se medicaliza excesivamente es porque en parte así se le ha dicho durante toda la vida: usted, para solucionar este problema, tómese esta pastillita y verá que lo tiene solucionado. Si en vez del médico o la televisión le hubiera dicho lo contrario, pues seguramente esa persona, usted, para que se le solucione esto, más bien haga más actividad física, más no sé qué, seguramente hubiéramos tendido por lo otro, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, hay que decir esto, que siempre hay una manipulación de la gente, ¿no? Siempre hay una influencia excesiva de... Todo el mundo tiene influencias excesivas, me parece, ¿no? Pero sí que hay una idea un poco enfermiza, he dicho antes, de pensar que como que no me gusta la vejez, pues tengo que tomar algo para no tener no sé qué, ¿no? Y como no me gusta, pues no sé, cada cosa que no me gusta aceptar, buscaré una fórmula mágica pero esto me parece que ha existido siempre. Lo que pasa es que antes no había posibilidades, y ahora la gente cree en unas posibilidades excesivas. La potencialidad de la medicina en este caso, pero también de
de ustedes, pues del urbanismo, pues que hagan un puente de aquí a Mallorca y iremos. No sé, son ideas que la gente cree que con la técnica pues se puede hacer todo. Pues se agujera una montaña y se pone un río. Es decir, son ideas poco reflexivas sobre lo que somos y dónde estamos. Y hay que pensar más en la realidad. Pues cerramos aquí la ronda de preguntas. Me gustaría recuperar 4 palabras para que reflexionemos todos. El tema de que hay que definir unos valores para seguir avanzando en armonía a través del conocimiento y sobre todo ayudándonos y haciendo apoyo entre todos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias.